El plato fuerte. Pues, regresa el presidente a poner orden, ¿no? En diversos temas, incluyendo esto de Lozoya. Dice, se me hace poco. Bueno, en el tema del avión presidencial fue todo un exceso, una compra sobre precio. Hay que recordar que enchularon esta máquina, ¿no? Más de 70 millones de dólares gastaron en que... casi 80. Casi 80, sí. Una En barbaridad. que tuviera, pues, el presidente en turno todas las comodidades. Y dice López Obrador, seguramente ahí le metieron mano, ahí hay corrupción. Sí, exactamente, ¿no? Ni siquiera, ¿no? O sea, además de todo, inflaron los precios para también robarse una lana, pero casi 80 millones de dólares. Y nada más, por ejemplo, en el hangar, decía el presidente, ¿cuánto? 1.200 Sí, más de 1.000 millones de pesos el costo del hangar presidencial. Digamos del Y garage, entonces, ¿no? Del garage. Del garage, exactamente. Y entonces un poco lo que también dice es, todos estos que están cuestionando de que si perdimos en la venta con respecto a lo que costó el presidente, el avión originalmente y todo, ¿por qué nunca se dieron a la tarea o nunca cuestionaron quién lo compró, cuánto costó, todo lo que le hicieron? Todo eso parecía que no importó y ahora pues se está cuestionando esto. Y por cierto, saca un video del expresidente Felipe Calderón ahí con Alarraqui platicando sobre sus consideraciones para comprar ese tremendo avión. El avión se volvió algo peligroso. Y cuando se muere, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos, el secretario de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, esto es muy raro, pero de ánimo, ya pasó y contra todo. Y 2 años después se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo. Y dices, yo no puedo jugar con México para que un día al presidente de la República se le caiga en ese avión que es una cafetera. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Blake falleció en un helicóptero, ni siquiera era en un avión. Pero el hecho de que, suponiendo sin conceder que el avión presidencial pasado hubiera sido una chatarra, no justificaba comprar uno que costaba más de 100 millones de dólares y aparte enchular la máquina, tunearlo con otros 80 millones de dólares. O sea, eso no justifica el exceso. ¿No? Y claro que también Calderón hace maromas, ¿no? Es que, ¿cómo el presidente en un avión de turista? No, qué complicación que tiene que ir. No, qué complicación y qué inseguridad, pero volvemos a lo mismo. Todavía, suponiendo sin conceder que eso fuera cierto, pero ¿por qué ese nivel de lujo? ¿Por qué ese nivel de gasto, ese derroche? Además, dice en algún momento, no, o sea, el costo del mantenimiento es óptimo. O sea, cuando hemos visto lo que hemos visto, es impresionante. Y hoy nos lo vuelven a reiterar con toda la información detallada sobre lo que implicaba ese avión presidencial y también cómo estuvo todo el tema de la venta. Vamos a ver. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió una más de sus promesas de campaña y este viernes el avión presidencial adquirido por el gobierno de México en 2012 saldrá del país con destino a Tayikistán luego de concretarse su venta. El proceso no fue sencillo ya que desde 2019 se iniciaron pláticas para la venta del Boeing 887 usado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, teniendo 86 sujetos interesados, quienes fueron descartados por no acercarse al valor estipulado por el gobierno. Con más de 1.700 horas de vuelo, la aeronave fue perdiendo valor comercial con el paso del tiempo, para pasar de los 2.931 millones de pesos, de los cuales 1.000 fueron usados para mejorar sus condiciones y hacerlo de lujo, con una suite presidencial, escritorio y hasta una máquina para correr, para finalmente ser vendido en 1.657 millones de pesos. Con su venta, el gobierno de México se ahorrará 336 millones de pesos por el pago del arrendamiento con Banobras y 135 millones de pesos anuales de mantenimiento, los cuales serán utilizados para mejorar la liquidez en el sector salud y cumplir las políticas de austeridad republicana. Precisamente del arrendamiento a Banobras no se debe nada a ninguna entidad fuera del gobierno, por lo que el arrendamiento queda entre Banobras y el gobierno de México. De los 1.658.7 millones de pesos, se van a utilizar 1.229.8 millones de pesos para saldar el pago del arrendamiento a Banobras. Se van a utilizar 196.8 millones de pesos para el pago de IVA
y 33.2 millones de pesos para comisión del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que como saben, cada vez que ellos dan un servicio, cobran una comisión. Y hay un remanente de 198.9 millones de pesos que se van a quedar en la tesorería de la Federación. La operación de transferencia pasará desde el Banco Internacional de Pagos a Commerce Bank. Luego, BBVA transferirá los recursos a INDEP, quien los pasará a Banobras, esta a Tesofe, para finalmente llegar a la Sedena, la cual será la encargada de construir 2 hospitales en zonas de alta marginación del país. Diego Camacho, Mañanera 360. Y luego, desde la trinchera conservadora, estaban diciendo que detrás de esta compra se encontraba el gobierno de Rusia, que porque está impedido por el cerco económico que le han hecho tras la ocupación en Ucrania, y que responde el presidente, pues siempre han asustado o tratado de infundir ahí esa discursiva de que supuestamente el gobierno de Rusia me financia, ¿no? Lo dijeron en campaña, Putin está detrás de López Obrador, pero también dijeron respecto a otros en Estados Unidos, ¿no? También decían que Trump estaba ahí apoyado por Rusia en su momento, pero en este caso, recuerdo cuando en campaña él tuvo que salir a decir, sí, soy Andrés Manuelovich, ¿no? Burlándose de quienes sostienen que hay una injerencia de Rusia. Aquí la compra fue del gobierno de Tayikistán. Ellos sabrán por qué lo compraron, ellos tendrán sus razones, es un país pobre, pero pues algo les convenció. Fue muy difícil la venta del avión presidencial porque fue una compra muy mal hecha por parte de Felipe Calderón. No hay justificación, nadie quería, o sea, fueron varios años en donde cuántas personas fueron a ver este avión presidencial. Incluso recordó el director de Banobras que en su momento se hizo un contrato con la ONU para que la ONU lo ofreciera, pero no le encontraban el comprador. No lo encontraban, de hecho tuvieron varias ofertas, que ahorita no me estoy acordando del número, pero eran, o sea, más de 20 ofertas me parece, y que pues, pero no muy eran bajitas, pero porque... no eran serias, justamente hablando de pues no se podía aceptar que hubiera una pérdida, tomando en cuenta los temas como la devaluación que había venido teniendo y tomando en cuenta otras cosas. O sea, sí hubo un avalúo, no se llegó a ese precio y finalmente sí se hace con Tayikistán, del que dicen que curiosamente es gran aliado de Estados Unidos, ¿no? Esto a propósito de una reforma que todo el tiempo está poniendo como nos va a castigar Estados Unidos por andar haciendo supuestos tratos con Rusia. Y por eso se acuerda el presidente López Obrador de este momento desde su campaña donde ya le atribuían eso. Vamos a ver. Pero estoy también aprovechando el tiempo, esperando que emerja el submarino ruso de zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mitz habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque,